aquí vamos saliendo ya a rodar, camaradas. Estoy tratando de acomodarme en la formación. Vengo de invitado y de alguna manera como de ajeno un poquito, porque soy de las únicas Harley que vienen rodando en esta formación. De hecho somos creo que 2 Harleys o 3 nada más. Mira, aquí viene un compañero de Harley a un lado mío, pero la mayoría son motos Ducati. Hay unas KTM por ahí vi una BMW, obvio mayoría Ducati. Y las Harley, pues aquí venimos, miren, aquí hay 2 adelante de mí, que no podíamos faltar, los camaradas de Harley. Me voy tratando de ir acomodando en la formación sin estorbar. Hay una Indian, esta es Indian, la que acabo de pasar, esa hermosa Indian Chief. Pero como les digo, la mayoría Ducatis, y pinta para que estos amigos vayan recio, aceleraditos, como a mí no me gusta tanto, pero bueno, tengo que adaptarme. Y si en un momento dado no me adapto, pues me voy aparte, me voy rezagadillo. Pues sí, amigos, me encuentro esta mañana aquí en la agencia de Ducati Guadalajara. Es una agencia reciente, de recién instalación, y nos da mucho gusto que en Guadalajara ya la marca haya llegado. Yo no soy experto, realmente no conozco la marca, no conozco más que el prestigio que tiene la marca nada más, y que las motos se ven muy muy bonitas. Y me invitan a rodar, me uno a la banda de los Ducatis. No sé si me vayan a dejar atrás o los pueda yo alcanzar, pero el chiste es rodar con ellos y pasarla bien. Vamos a conocer esta marca. Yo no estoy muy familiarizado con en sí lo que representa esta marca, que tengo entendido es italiana, entonces seguramente es muy buena, porque de vista están muy bonitas las motos. Acá atrás está la banda de Ducati. Creo que soy la única máquina Harley Davidson, estoy así como de extraño, pero amablemente me invitaron y la verdad es que tenía ganas de salir a rodar y hacía rato que no agarraba mi Heritage Softail. Entonces vamos con esta banda a convivir y a conocer de sus motos, que se ven muy bonitas, y a ver si la banda no me deja atrás, porque tengo entendido que estos amigos sí le pisan y yo no soy mucho de darle rápido, pero bueno, nos adaptamos. A ver qué tal. Camaradas, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes nuevamente. Hacía rato que no agarraba el manubrio y me ponía a charlar con ustedes. Y esta mañana nos tocó rodar con un grupo diferente, porque la agencia Ducati de Santa Anita en Guadalajara, que recién se instaló, nos invitó abiertamente a una rodada con ellos, con el grupo de la gente que trae Ducati. Evidentemente yo no traigo Ducati, pero la invitación fue abierta para cualquier tipo de moto arriba de cierto cilindraje, creo que 800 o algo así, pero bueno. El punto es que amablemente nos invitaron y se me hizo muy buena idea
salir a rodar con ellos, vivir la experiencia y platicarles un poquito de la experiencia desde mi punto de vista, por supuesto, de rodar con los amigos de Ducati y a lo mejor aprender un poquito más de estas motos. Seguramente tú, amigo, tienes una Ducati y me estás llamando ignorante. Pues te digo algo, lo haces bien, porque soy un ignorante de las motos Ducati. Solamente sé del prestigio que tiene la marca. Es una marca que tiene muchos años con un alto prestigio en calidad de motos de otro estilo, no las llamadas Touring o Chopper, que a mí me gustan, Harley particularmente, pero pues son unas motos muy bonitas, aparentemente muy veloces, muy dinámicas, muy de pista de repente, pero creo que acaban de sacar líneas de todo tipo de propósito. No todo, pero sí al menos la mayoría, desde calle, de touring y pista, incluso doble propósito también. Por ahí tienen unos modelitos de doble propósito. Hace rato llegamos a la agencia a echarnos un cafecito, a juntarnos con la banda, y partimos a desayunar a unas poblaciones aquí cercanas. El destino hoy no importa tanto, importa la rodada con ellos y conocer un poquito más de las motos. Como les dije, la rodada es con los de Ducati. Vean todas estas motos que parece ser de otro grupo diferente, y son brothers de Harley en su mayoría, creo, que también andan disfrutando del año nuevo y de rodar. Les decía que fue una invitación abierta, entonces venimos varias motos de no Ducatis, pues. Y está padre porque la convivencia es diferente, es un poco versátil. Lo que yo supongo que va a pasar, y ya está pasando de hecho, es que los camaradas que traen esas motos, las Ducati, pues van a ir más rápido. O sea, van de alguna manera pisándole, porque es la naturaleza de esas motos. Y bueno, no porque no puedas hacerlo en una Harley, pero a mí en lo particular no soy fan de ir rápido. Entonces, pues seguramente me voy a quedar un poquito rezagado. ¿Tú cómo estás, camarada? Qué gusto saludarlos. Yo tenía rato que no me subía a la moto porque sigo trabajando y sigo viajando mucho, entonces pues no puedo llevarme mi moto. Ya ando viendo cómo hacerle para estármela llevando, porque sí extraño de repente. Y ustedes que pueden, que sí tienen la oportunidad de estar saliendo más seguido, salgan en su maldita moto y disfrútenla, caray. Yo cuando puedo, como hoy, sí, así lo hacemos. Así tratamos de disfrutarlo, ¿no? Para aprovechar estos momentos. Entonces, hoy que regreso a mi ciudad, pues aproveché la invitación de sus camaradas de Ducati. Y miren, ya me dejaron atrás. Venimos un grupito acá rezagado, pero no importa, vamos a disfrutarlo. Vengo saliendo de una gripa severa. Fui allá al otro lado, San Antonio, Texas, y me puse el refuerzo de la vacuna. Me tocó la de Moderna. Oigan, y cómo le batallé, ahora sí me puse mal. La vez pasada con las Pfizer, no, cero, nada. No es cierto, no me puse la Pfizer, me puse la de Jensen o Johnson. Y nada, muy bien. Y ahora que estoy con el refuerzo, pues me tocó la de Moderna. Y sí le batallé, mi cuerpo como que sí se puso a generar anticuerpos y le padecí un ratito de gripa, de moqueo, de estornudos, calentura, algo de tos. Pero ya voy saliendo ya, afortunadamente ya. De repente sospeché que traía yo el bicho ese del Omicron. Igual y hasta sí lo traía, no lo sé, pero fueron unos días nada más que me pegó muy fuerte
De hecho, hubo un día que sí me tuve que tirar a la cama a dormirme porque me sentía mal. Pero bueno, ya lo superé. ¿Tú qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya se vacunaron? Si no, no se tarden, porque este maldito bicho está con Toño. Oigan, hablemos un poco de las motos Ducati. Me di a la tarea de platicar con Pablo, mi amigo Pablo Jiménez, gerente de la agencia Ducati Santa Anita, acá en Guadalajara, para que me platique un poquito más. Y así mismo le voy a pedir a alguno de los que venimos rodando, al rato que nos paremos a desayunar, que me regalen un poquito de su opinión, ahora sí que terrena, no tanto de experto. La Panigale V2 es una moto, o la V4, una moto que muchas veces la compran para el circuito, sabiendo que la pueden meter también a calle, a carretera, está homologada, pero se le pueden agregar ciertos accesorios para contarte tus ritmos, tus tiempos, tus lapsos. O sea, tiene mucha tecnología, ¿no? Una tecnología impresionante, es lo que más enfoca. Estamos hablando de que hay motos que tienen 5 modos de manejo, por ejemplo, una multiestrada, tiene 5 modos de manejo, pero tú puedes programar cada modo de manejo, tanto el control de tracción, el anti-wheelie, el ABS, a lo que vas a desempeñar en la moto. Seguimos en camino, camaradas. Quiero mandar un saludo cordial a toda la gente que sigue rodando y que tiene su moto y que ya se compró su maldita moto. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias a la gente que me mensajea, que me escribe en el Instagram, aquí mismo en YouTube, a toda la banda, un abrazo fuerte. Me da enorme gusto reconectarme con ustedes, sobre todo volver a salir a rodar, es lo que me da muchísimo gusto. Les recuerdo que el estilo de las Ducati, creo yo, que convencional o tradicionalmente son motos de pista, pues son motos de mucha tecnología, le meten mucha ciencia, pues creo que hasta electrónica, ¿no? Es avanzada para configurar la moto de cierta forma. Pero también tengo entendido o me doy cuenta que recientemente Ducati está ampliando su gama de motos a otros mercados, como lo son las de calle, las tipo Café Racer, creo. No, esas no. Más bien las Scrambler, que les llaman. Las chiquitas, motos chicas, pero muy ágiles, como para ciudad y viaje también. Y tiene por ahí ya las doble propósito, que les compiten a las BMW, a las KTM. En fin, las que no les he visto, no sé si las tengan, supongo que no, son las de este tipo de moto, las llamadas, pues por ponerles un nombre, las Chopper. No tienen ese estilo, o no la vi. Sí vi por ahí una tipo, hay una moto por ahí que se parece mucho a la B-Road de Harley Davidson, pero esa no es Chopper, esa es una moto muy deportiva que sacó en su momento Harley Davidson. Entonces sí veo que es versátil, pues también últimamente la marca Ducati.
Vamos llegando a un restaurancito delicioso aquí en Mazamitla. Muchas motos. Ahorita traigo una Scrambler 800. Es una Ducati Scrambler 800, sí. ¿Cuál es tu sentir después de manejar esas motos con una Ducati? Lo que me gustó mucho de la Scrambler, es primera vez que la manejo, es que pensé que iba a ser muy dura y la verdad es que tiene una suspensión impresionante, se maneja muy cómoda y mucha potencia para hacer un motor 800, demasiada potencia. Sientes que traes un motor muy grande. ¿Qué tal la suspensión? Muy suavecita, te digo que yo por la forma de la moto pensé que iba a ser durita. Tenía como la idea de que iba a ser como la Sposter de Ducati y no, hombre, me sorprendió, súper cómoda. Trae como la esencia nostálgica, como si fuera una Cafe Racer, pero a la vez la agarras y es como una moto deportiva. Entonces yo creo que más bien como para gente que le gusta la velocidad. Sí, es muy brava. La adrenalina. La adrenalina, exactamente. Javier Cuevas con su Ducati. Así es. Eres biker Ducati. Soy biker de todos, soy biker, o sea, me gustan todas las motos, Okay. todas las marcas, tengo de todas. Okay. Una Street Fighter V4 2022. ¿Qué motor trae? Eso es 1200, bueno, es 1190 y algo, 1200. pero por el 1200. Redondeemos. Exacto, redondeamos. Le cambié todo el sistema de escape, que me hicieron favor en la agencia ahí de ponérselo. Le doy un poquito más de caballaje y la verdad es que creo que es una moto citadina, como para meter la pista, como para traerla en calle, muy a gusto. Bien, amigos, pues como podrán ver, es otro rollo esto de las motos Ducati. Simplemente es un estilo diferente, muy interesante, sobre todo para la gente que le gusta la adrenalina, ¿no? El pisarle a la moto, correr. De hecho, ahorita varios de mis compañeros ya se fueron, ya agarraron camino y pues se fueron a su velocidad, a su ritmo. Nosotros vamos tranquilito, mi amigo Jera. Nos vamos tranquilito, ¿no? Tranquilitos. A nuestro pasito. Yo Y venía siguiéndote según yo y venía hecho la madre porque no te alcanzaba, ya vi que venías atrás. Y yo venía correteándolo a él porque me dejaba atrás, pero bueno. Vamos al pasito, vamos a dar camino con calma, que todavía hay un camino que recorrer. Así es. Vámonos. De veras que qué delicia agarrar tu moto de nuevo. Bueno, la mía en este caso. Cuando dejas de rodar un rato, como que se siente que estás estrenando, ¿no? Así como recuerdas esa sensación. Así es que, bueno, hoy disfruto mucho la paseada, camaradas. Te quiero agradecer por haberme acompañado esta rodada. Espero que hayas aprendido algo como yo lo hice. Hay que rodar con cuidado. Gracias a los camaradas que me siguieron hasta el final del video. Suscríbete al canal. Regálame un like si de verdad te gustó el video. Y no olvides poner la campanita al suscribirte para que se te notifique cuando hay video nuevo. Yo te mando un fuerte abrazo, camarada. De veras es un abrazo, un gusto haber convivido nuevamente con ustedes. Les mando un abrazo fuerte. Y recuerda que la vida es corta, por lo que tienes que ya pronto comprarte esa maldita moto. Ya anímate, como muchos lo han hecho, y a disfrutar tus rodadas solo o con amigos. Nos vemos la próxima rodada, camaradas. Ahorita nos vamos a parar a echar gasolina, mi amigo Jera y yo, y seguiremos nuestro camino hacia nuestra casa en Guadalajara. Te mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, camaradas, y nos vemos en la próxima
video de Herculano Biker. ¡Vámonos!